en este congreso la vivencia de un ministerio. Tenemos 3 áreas que son básicas en cualquier ministerio. Lo que es ser despreciados por muchos, amados por pocos, pero elegidos por Dios. Y es una victoria cuando Dios elige a una persona para poner en él su espíritu y capacitarlo para hacer una obra. Y todo esto sucede cuando hay un llamado. Yo creo en el llamado. ¿Cuántos creen en el llamado? Creo en el llamado. De hecho, no empecé el ministerio pastoral, aunque tenía presión por parte de mi pastor que quería que abriera una obra. Pero yo le preguntaba a mi padre y él me decía: todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo. Y cuando menos pensaba, tuve una revelación del Señor donde se me apareció con una niña. Recuerdo que la niña estaba vestida de blanco con peloticas azules y tenía 2 clinejas. La niña era morena. Y veo al Señor que se acercó y se paró delante de mí y me dijo: quiero que me cuides a esta niña. Inmediatamente en la revelación yo entendí lo que el Señor me estaba llamando a hacer. Y yo le dije: Señor, si usted quiere que yo pastoree, deme un terreno. Porque yo he tenido la vivencia de ver algunos pastores que han tenido el llamado, tienen la iglesia, pero no tienen el local donde funcionar como iglesia. Y si somos iglesia, tenemos que funcionar en algún lugar. Y yo le dije: Señor, si usted quiere que yo sea pastor, deme un lugar donde funcionar como iglesia. Y recuerdo que él se quedó viéndome y desapareció. No me dijo ni sí ni no, sino que sencillamente desapareció. Pero ese otro día el Señor me dio el terreno donde estamos funcionando como iglesia. Entonces, ¿cuántos alaban la gloria del Señor? Yo quiero compartir con ustedes un texto de la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, en el verso 7. Libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 7. En esta semana me han pasado muchas cosas. Cosas como para cancelar esta actividad. Estuve a punto, pero hay un texto de la palabra de Dios que me motivó. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que tenemos fe. Nosotros somos de los que avanzamos. Y bueno, le doy gracias a Dios que me dio la victoria y estoy mucho mejor. Eclesiastés capítulo 10, verso 7. Dice la palabra de Dios: vi a siervos a caballo y a príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que cava hoyo caerá en él, y el que levantare vallado, la serpiente o la víbora le morderá. Y el que pica piedras se hiere. Y el que trabaja con madera peligra. Porque si el hacha no está bien amolada, se necesita aplicar más fuerza. Esa no es Nueva Versión Internacional. Esa es mi versión. Gloria al Señor. Bien, esta parte de la escritura me pareció bien tomarla, porque habla que vivimos en un mundo que está lleno de apariencia. Cuando dice que vi a siervos a caballo,
y a príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Eso me muestra a mí claramente que vivimos en un mundo que está lleno de apariencia, en un mundo colmado de apariencia. A veces vemos cosas que brillan, pero que no son oro. Pero todo el que ora va a brillar, pero no todo lo que brilla es oro. Entonces, porque vivimos en un mundo de apariencia. De hecho, hay una anécdota que la mentira convidó a la verdad a bañarse en un estanque. Le dijo: mira, verdad, hay mucho calor, yo te invito a que nos bañemos en un estanque de aguas muy cálidas, muy frescas estas aguas. Y la verdad metió su mano al estanque, vio que el agua estaba fresca, se despojó de su ropa. La mentira también se despojó de su ropa y se metieron a bañarse. Pero la mentira se salió y tomó la ropa de la verdad, se vistió de ella y se fue. Rápidamente la verdad salió, pero no tenía la vestidura, pero salió a perseguir la mentira, que andaba caminando por el mundo vestido con la ropa de la verdad. Y cuando la verdad salió a la calle, la gente se horrorizó. Empezaron a quejarse: pero qué sinvergüenza, cómo va a andar por la calle desnuda. Y algunos hablaron hasta de apedrearla. Entonces la verdad tuvo que volver al estanque y esconderse. Y desde ese entonces la mentira anda por allí hablando cosas vestida con la ropa de la verdad. Y eso origina un sistema que nosotros vivimos, que está lleno de maldad. ¿Y cómo escapamos de la maldad que hay en el mundo? Porque la maldad está en el mundo. Y lo más tremendo es que este sistema está levantado a base de nuestras propias concupiscencias. La concupiscencia humana es lo que usa la mentira para desencadenar las pasiones que traen los conflictos de la vida. Y no hay manera de escapar de eso. Vivimos en este sistema. Y por eso tener un ministerio en este tiempo no es fácil. No, para nada fácil. Tener un ministerio en este tiempo es un desafío. Porque no es solamente tener el ministerio, no es solamente predicar la palabra, no es solamente cumplir nuestras obligaciones ministeriales. Nuestro llamado va mucho más allá. Tenemos que estar cada día mejorando en todos los sentidos, en nuestra vida personal, en nuestro carácter cristiano, como también en las cosas que traemos para bendecir a todas las personas que están bajo nuestro ministerio. Y eso precisamente es lo que hace difícil el asunto. Dice que si tratamos de hacer un vallado, la serpiente nos morderá. Y eso son adversidades. Si tratamos de trabajar con piedra y moldear piedra, y cuando hablamos de piedra, hablamos de corazones de piedra, entonces esos corazones que estamos tratando de ayudar, ellos mismos nos van a herir a nosotros. Y si tratamos de sacar la madera que tiene cada persona, porque en cada persona hay una madera de campeón, una madera de vencedor. Y si tratamos de sacar la buena madera de las personas, hay un peligro. Si se embotare el hierro, entonces, es decir, si el hacha pierde el filo, entonces hay que usar más fuerza. Y ustedes saben que la fuerza no es la garantía de la victoria. El Señor le dijo a Zorobabel: no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. No es con la fuerza humana, no es con nuestra capacidad humana, es con la gloria del Espíritu delante de nosotros. El Señor me mostró una visión de
cómo tiene que funcionar un ministerio. Y me mostró a una mujer vestida de antaño que iba delante de mi persona. Y a mí me extrañaba porque nadie viste de esa manera. Era como estar en la edad medieval. Y muchas personas se burlaban de la mujer que iba delante de mí. Y yo no me atreví a preguntarle nada. Pero ella iba adelante, yo iba caminando detrás. Llegamos a una parte donde había una puerta que tenía 7 cadenas y 7 candados. Y de pronto, cuando se paró esa mujer delante de esas 7 cadenas, las cadenas se soltaron, los candados se abrieron y las puertas se abrieron. Oye, pasamos y llegamos a un desierto donde necesitábamos un transporte, pero no se veía transporte por ningún lado. Pero la mujer levantó las manos, y cuando la mujer levantó las manos, de la nada salió un transporte que nos iba a llevar al lugar que deseábamos. Nos montamos y llegamos al lugar. Entonces había en ese lugar mucha oscuridad. Y no podemos trabajar aquí con esta oscuridad. Pero la mujer levantó las manos y se hizo la luz. Y yo ya estaba con los pelos de punta, pero me llené de valor y le toqué por el hombro. Y cuando se volteó le dije: una preguntita, ¿usted me puede decir cómo usted se llama? Y ella se volteó y me dijo: yo me llamo la gracia, o el Espíritu Santo, si lo quieres entender. Me dijo: yo me llamo la gracia, o el Espíritu Santo, si tú lo quieres entender. Entendí que se necesita la presencia del Espíritu Santo o la gracia de Dios para poder hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer en esta vida. Si trabajamos con nuestra fuerza, la serpiente nos morderá. Si trabajamos con nuestra fuerza, las piedras nos van a herir. Si trabajamos con nuestra fuerza, necesitamos más fuerza para poder lograr. Pero si dejamos que la gracia nos afile el hacha, si dejamos que el Espíritu Santo nos abra las puertas, si dejamos que el Espíritu Santo se lleve la oscuridad, entonces el trabajo se llamará diferente. Jesucristo dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que en un campo se encontró un tesoro, y gozoso vendió todo lo que tenía para comprar el campo, para apoderarse del tesoro. Todos entendemos que el campo es el mundo. Entendemos que el tesoro que está en este mundo es Cristo. Entendemos que ese hombre que renunció a todo, deberíamos de ser nosotros, ¿verdad? Deberíamos de ser nosotros. Renunciamos a todo por Cristo. Nos apropiamos de Cristo, que es nuestro tesoro. A veces estamos en la parte de afuera llorando por una bendición, pero el Señor nos dice: yo soy tu bendición. Yo soy tu bendición. Nuestra casa no es la bendición, esa es la dádiva. Nuestro carro no es la bendición, esa es la dádiva. La bendición es Cristo, que en Él el Padre nos da todas las cosas. Y eso está escrito en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 1. En Cristo todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, para la gloria del Padre. Y esto es de Dios para que descubramos las riquezas de la gloria de su nombre. En otras palabras, Dios nos tiene para que descubramos la riqueza de la grandeza, del poder y de la soberanía de Dios. Y todo esto viene de la palabra de Dios y de la gracia de Cristo. Entonces Cristo es ese tesoro. Cristo es nuestro tesoro. Y nosotros decimos que Cristo está en nuestro corazón. Pero cuando vamos a la palabra, la Biblia dice
que Cristo está a la diestra del Padre. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo vive en nosotros, que somos templo y morada del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero ¿cómo podemos decir que Cristo vive en nosotros cuando en realidad el que está en nosotros es el Espíritu Santo de Dios? Porque el carácter del Espíritu es tan igual al carácter de Cristo que se confunde Espíritu Santo y se llama el Espíritu de Cristo, porque es el mismo Espíritu Santo. Su carácter es tan igual que en ellos hay unidad. Decir que el Espíritu Santo está en nosotros y decir que Cristo está en nosotros es lo mismo. Es como cuando Tomás le dijo al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Él le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y no sabéis que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Y lo mismo nos dirá el Espíritu Santo: tanto tiempo estoy con vosotros y no sabéis que el que me tiene a mí tiene a Cristo, y el que tiene a Cristo me tiene a mí, porque los dos somos uno solo, un solo carácter. Cuando Dios nos habla de nuestro carácter, de trabajar con nuestro carácter, es porque Él quiere que nos parezcamos a Él. Y cuando nos parecemos a Él, hay gloria. Hay gloria. Gloria al Señor por eso. Entonces, sabemos que el tesoro que tenemos en nuestra vida es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. El otro día estaba en mi casa con un dolor en la columna. Me acosté, busqué un equipo de sonido y coloqué música cristiana. Y en medio de aquel dolor empecé a adorar a Dios. Y vino a visitarme la presencia de Dios. Y me estuve como 1 hora o 2 horas allí en la presencia de Dios. Me olvidé del dolor, estaba en la presencia de Dios. Cuando aquella alabanza, aquella adoración pasó, me di cuenta que ya el dolor no estaba. La presencia de Dios calma los dolores. La presencia de Dios rompe las cadenas. La presencia de Dios da fuerzas nuevas. La presencia de Dios sana. La presencia de Dios da vida. La presencia de Dios es algo glorioso. No hay algo mayor que la presencia de Dios. Hay un cántico, de hecho, que dice, y creo que se llama Inexplicable, que dice: que tiene tu espíritu, que cuando lo siento tengo que llorar. Que tiene tu espíritu, que cuando lo siento todas las cargas, no me sé bien la canción, creo que dice, se van. Las cargas se van. Y yo le digo algo: cuando yo siento la presencia del Espíritu de Dios, no le tengo miedo a nada. Cuando siento la presencia del Espíritu de Dios, no le tengo miedo a nada, porque yo sé que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y sé también que a causa de la presencia de Dios en este mundo seremos despreciados. No solamente por el cargo que podemos desempeñar, porque hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Y hay 2 tipos de sufrimiento. Está el sufrimiento antes del llamado y está el sufrimiento después del llamado. Y Dios misteriosamente, dice la palabra de Dios, que envía ángeles para ayudar aún a los que han de ser herederos de la salvación. No es que hay predestinación, no existe la predestinación, pero Dios tiene un don o un atributo que es la presencia de Dios, que ya le permite a Él saber lo que va a suceder. Y en esa presencia, aunque las personas todavía no se hayan convertido, ya Dios envía ángeles a cuidar. ¿Por qué? Porque la preparación ministerial empieza inclusive desde antes de ser cristiano. La preparación ministerial empieza inclusive a veces desde que está en el vientre de la mamá. Nosotros tenemos el ejemplo del rey David, un ejemplo glorioso. En el Salmo 51:5 él escribió: en maldad fui formado, en pecado me concibió mi madre. Porque el papá de él, Isaí, se había casado
y había enviudado, ya tenía una chorrera de muchachos. Y él vio a aquella mujer, la mamá de David, y empezaron un romance y empezaron a tener relaciones sexuales sin haberse casado. Ella salió en estado y le mandó una nota a Isaí: mira, estuvimos allá y ahora estoy embarazada. Y le: tranquilo, yo soy un hombre responsable, me caso contigo. Pero los muchachos ya sabían y decían: ese es un bastardo el que viene en la barriga. Así mismo le decía. Por eso él escribió otro salmo donde dice: fui odiado por los hijos de mi padre, fui aborrecido por mis propios hermanos. Y eso producía que la convivencia familiar era imposible, era muy mala la convivencia familiar. Y a él lo mandaban a pastorear las ovejas porque era despreciado por sus hermanos. Y lo mandaron a pastorear las ovejas. Pastoreando las ovejas se pasaba un mes a veces fuera de la casa, y era un mes de paz que había en la casa. Pero siempre que venía David, entonces había problemas con los hermanos, y los hermanos lo maldecían, le decían palabras hirientes, y su corazón era herido. Pero él en el desierto buscaba la presencia de Dios. Él en el desierto buscaba y buscaba. Y eso es lo que sucede con muchas personas que en medio de la aflicción se acuerdan que hay un Dios y extienden la mano al cielo. Y el Dios del cielo nunca defrauda a nadie. Él dice: vengan a mí todos los que estén trabajados, cansados, yo los haré descansar. Él es bueno, Él es poderoso para ayudarnos, Él es poderoso para sustentarnos. Y David en el desierto escribió salmos poderosos delante de Dios, salmos maravillosos. Viene el profeta Samuel y Dios le da una revelación y lo manda a casa de Isaí, y mandan a buscar a todos los hijos. Y viene el mayor que tenía estampa de rey, y Dios le dijo: no lo elijo, porque yo no veo lo que ve el hombre, yo veo el corazón. Y a lo tampoco. Y así pasó 7 hijos, y ninguno era. Y estos son todos, no queda el despreciado. Y lo mandaron a buscar, porque el profeta dijo: no nos sentaremos a la mesa hasta que no llegue. Y cuando llegó era un muchacho que había sido menospreciado. Así como Pablo le dijo a Timoteo: nadie menosprecia tu juventud. Había sido menospreciado. Y llega y lo ungen. No solamente tenía el llamado, ahora tenía la unción. 2 elementos para un ministerio: el llamado y la unción para hacer el trabajo. Y ese día David entendió y dijo: ahora comprendo por qué mi vida era tan difícil. Tenía que aprender a lidiar con las contradicciones. Ahora entiendo por qué tuve que pelear con un oso. Ahora entiendo por qué tuve que pelear con un león. ¿Para qué? Para desarrollar su fe. Porque luego del llamado aparece el gigante. Luego del llamado aparece el gigante. Y nadie se atrevía a pelear con el gigante porque tenían miedo. ¿Y sabes por qué tenían miedo? Porque no confiaban en Dios. Dios es eterno, Dios es poderoso, todo el mundo lo sabe, pero pocos confían en Él. Pero aquel muchacho en el desierto había aprendido a confiar en Dios. Y cuando el gigante apareció, dijo: ¿quién es este gigante? Si Dios me libró de la mano del oso y de la mano del león, ¿quién es este incircunciso? Y David mató al gigante. Y Dios lo libró de sus adversarios. Y después mató a otro gigante y creó un legado. La gente dijo: los gigantes sí se mueren. Y luego hablamos de los valientes de David, que fueron mata gigantes. Aprendieron que los gigantes sí se mueren, los gigantes sí se matan. Y eso es producto de un legado. Y eso es lo que hoy estamos tratando de despertar en este congreso. Que hay legados que todavía hay que conquistar. Que hay victorias que todavía hay que ganar.
que para Dios todo es posible, que para Él todo es posible. Espero que estas palabras sirvan de motivación para cada uno de nosotros, que hay recompensa para el trabajo del Señor. Cristo viene pronto. Que el Señor les bendiga.